Saludos mis hermanos y amigos, les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes. Este es su hermano y amigo Horacio, trayendo cada semana una palabra de Dios por medio de este canal. Le damos la cordialmente bienvenida y le damos gracias por su sintonía y le pedimos que el Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo grandemente, todos unidos aquí, con mucho amor, mucha paz, salud, fortaleza, discernimiento, para que sigamos aprendiendo de su palabra, teniendo más conocimiento para así poder ayudar a otros que todavía están viviendo en la oscuridad del pecado, de la ignorancia de la verdad. Nuevamente le doy gracias por su sintonía, gracias por sus oraciones. La semana pasada yo estuve hablando acerca de la muerte, resurrección de Jesucristo. Podemos ver que el apóstol Juan nos explica claramente en el capítulo 20 de Juan acerca de la resurrección, de que si Jesucristo, como le dije en el video anterior, no hubiese resucitado, entonces todo había sido en vano. Pero gracias a que Jesucristo era Dios encarnado, se pudo hacer ese sacrificio con victoria. Y viendo cómo Juan nos explica la personalidad y la deidad de Jesucristo, voy a hablar acerca del libro de Juan, el cual nos da una mejor explicación acerca de ese evangelio que es diferente a los otros evangelios, puesto que este evangelio se enfoca más en la personalidad, como le dije, de Jesucristo, y nos deja saber que Jesucristo es el verdadero Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado en carne. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan habla claramente acerca de la salvación. Este libro siempre ha querido traer el tema más claramente acerca de la salvación del hombre, que fue por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Salvador Jesucristo. Por cuanto el Evangelio de Juan fue escrito para llevar a las personas a un conocimiento salvador de Jesucristo, tiene importantes verdades que comunicar respecto a la doctrina de la salvación. Hay 3 puntos importantes que Juan enseña de la salvación. Número 1, es equilibrado. Hay un maravilloso equilibrio en este evangelio entre la obra de Dios en la salvación del hombre y la necesidad por parte del hombre de responder. En otras palabras, el hombre necesita tomar una decisión si quiere ser salvo o no. O sea que la persona tiene que ser voluntariamente que venga a Jesús, que venga a Dios, para que él pueda obtener esa salvación, la cual es por gracia. Podemos encontrar en 21 pasajes, la salvación es contemplada como un acto de Dios, siendo Él quien escoge y atrae a los hombres así. Eso está en Juan 6:44. Vamos a buscar Juan 6:44 para leerlo y así nosotros podamos tener una mejor idea de cómo Dios trajo la salvación al hombre. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que aquí estamos viendo un ejemplo de cómo Dios fue que trajo la salvación al hombre. También puede leer Juan 6:37 y Juan 5:21. En unos 25 pasajes, el énfasis recae sobre la necesidad del hombre de responder y creer. Vamos a buscar, que estamos en el mismo capítulo 6, el versículo 37, a ver qué nos dice. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. O sea que
claramente la salvación del hombre tiene que el hombre tomar la decisión de querer tomar la salvación, de querer ser salvo. Porque Dios no hace nada obligado. Dios no quiere que lo amen obligadamente. Dios quiere que usted venga con reverencia, con misericordia y con entendimiento de que Él es el Rey del universo, que Él es nuestro Creador, que Él es el Dios único y que nosotros necesitamos todo de parte de Él, porque Él es la fuente de la vida del ser humano. Nosotros tenemos que ser agradecidos, venir con un corazón agradecido y rendirnos delante de la presencia de Jesucristo por ese sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario. Porque fue con una sola ofrenda que Él lo hizo, mis hermanos y amigos. Estas verdades, Juan no intenta conciliar estas verdades, sencillamente declara que ambas son verdad. El hombre puede tener problemas para conciliar estas verdades, pero la máxima sabiduría de Dios no tiene tal dificultad. O sea que el hombre puede tener bastante dificultad para poder entender cómo es que trabaja la salvación. Pero para Dios, con la máxima sabiduría, no es nada difícil para Él de poder dar la salvación al hombre. Porque el hombre a veces no entiende. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que Juan no intenta conciliar estas verdades. Sencillamente declara que ambas son verdades. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la máxima sabiduría de Dios no tiene tal dificultad de entender. Número 2, es de gracia. La salvación se presenta como el regalo gratuito de Dios. Lo dice muy claramente en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que gratuitamente Él ofreció a su Hijo para que el hombre viniera a vivir con Él eternamente, para que no fuera ya condenado del pecado, para que fuera liberado de esa condenación. También lean Juan 4:10. Vamos a buscar Juan 4:10 para leerlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice Juan 4:10. ¿Dónde está Juan 4:10? Santo. Respondió Jesús y le dijo: si conociera el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. Este versículo está hablando acerca de la mujer samaritana, donde Jesucristo la encontró en el pozo y le dijo que le diera agua de beber a la mujer. Pero lo que ella no sabía era que ella se había encontrado con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios soberano, que le iba a dar agua viva, el agua que iba a durar por la eternidad en su vida y nunca más iba a tener sed. Ese es lo que dice el versículo de Juan que acabé de leer acerca de la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La salvación no es algo por lo que el hombre trabaja. Óigalo bien como dice. El hombre no tiene que trabajar ni hacer ninguna obra para obtener su salvación, sino que es algo que debe recibir. Por gracia soy salvo, lo dice en Efesios. La obra de Jesús en la cruz fue totalmente suficiente para pagar por todos los pecados del hombre. Lean Juan 19:30, donde dice: consumado es. Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades,
todas nuestras malicias, todo nuestro pecado sobre Él en la cruz del Calvario. Él pagó por nosotros, Él pagó por mí y por ti, amigo que me escucha. Y es algo que tenemos que darle el mérito. Tenemos que reconocer que Jesucristo es el Salvador del mundo, el Salvador del hombre, de la humanidad. El hombre no contribuye para su salvación mediante obras de ningún tipo. Ninguna obra que usted haga, sea usted bueno, sea usted humilde, sea usted la persona que ayuda más. Nada de eso lo llevará al reino de los cielos, sino es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Juan 14:6 lo dice claramente. Bendito sea el nombre de Jesús. Es el único que puede dar salvación. El hombre mismo no se podía salvar en sí mismo. Por eso fue que Dios tuvo que enviar a su Hijo hecho hombre para que Él pudiera tomar el lugar nuestro en la cruz de Calvario. Número 3. Está disponible. Juan deja claro que la salvación la reciben los que creen en Jesucristo. Lean Juan 20:31. Aquellos que creen en Jesucristo serán salvos. La palabra creer, en griego pisteo, se emplea 99 veces en el Evangelio de Juan. Generalmente en la frase creerán o creer, que pisteu, creer, también ser persuadido de, o por ello fiarse de, confiar, significa en este sentido de la palabra apoyarse en o no una simple creencia. Lo voy a leer un poquito más despacio para que sepan el significado de la palabra creer. En griego es pisteu. Lo voy a deletrear. P-I-S-T-E-U-O. Se emplea 99 veces en el Evangelio de Juan. Generalmente en la frase creerán o creer. También ser persuadido de, o por ello fiarse de, confiar. Todo eso significa, en este sentido de la palabra, creer y creerán. Es como apoyarse en no una simple creencia. Así la fe salvadora conlleva la idea de confianza. Es aquella actitud de plena seguridad en Cristo y solo en Él para salvación. La fe salvadora es la que se apropia del don de la salvación, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que hacemos nosotros aquí, los seres humanos, es por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bendito sea el nombre del Señor, lo dice en Hebreos 11:1. Por ejemplo, la mujer junto al pozo había de beber del agua de la vida, Juan 4:14. Y la gente debía comer del pan del cielo, Juan 6:51. Ahora bien, lo importante era recibir o apropiarse de lo que se estaba ofreciendo. La fe salvadora tiene 3 elementos. Número 1, la fe tiene un elemento intelectual. Se deben conocer y creer unos ciertos hechos. Juan 20:31. Número 2, la fe tiene un elemento volitivo. Se escoge racionalmente confiar en Cristo como Salvador. Número 3, la fe tiene un elemento emocional. El sentimiento de necesidad de un Salvador debido a la separación de uno de Dios, a su condición perdida. Para Juan, el pecado básico del cual el hombre debe apartarse es el pecado de la incredulidad.
Ese es el pecado que Juan lo ve más grande para la humanidad, la incredulidad del ser humano. Y eso es algo que es lo que se ve diariamente. La persona en verdad no creen en Jesucristo o no creen en Dios. Y muchos dicen que creen, pero lo dicen de la boca para afuera. Otros lo dicen creen, pero no confían. Porque creer, hasta los demonios creen. Pero confiar es ya cuando usted se rinde por completo y le entrega todo a Dios. Cuando usted tiene esa creencia y esa fidelidad hacia Dios, entonces usted está caminando correctamente. Usted está ejerciendo la fe salvadora. Y de esa manera usted va a poder crecer y dar fruto. Y va a empezar a vivir una nueva vida en victoria, porque usted va a tener más conocimiento. Usted va a tener la paz que sobreabunda en los corazones de los creyentes. Usted va a tener esa firmeza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre de Jesús. La salvación es eficaz. Juan enfatiza el hecho de que la fe salvadora trae la vida eterna. Se refiere 35 veces a la vida eterna. La vida eterna es la posesión presente del que cree. Juan 5:24. La vida eterna no es simplemente una existencia sin fin, por cuanto los perdidos también la experimentarán. La vida eterna es una calidad de vida nueva y diferente. La vida eterna es la vida de Dios. Así Juan presenta la salvación como un regalo gratuito que le viene al hombre por medio del solo y único Salvador. O sea que viene por medio de un solo Salvador, que es Jesucristo, el único. Como le dije en Juan 14:6, que ese es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de él. Solo en Dios hombre puede dar vida eterna, basada en su obra totalmente suficiente en la cruz. Él lo hizo con una sola ofrenda en la cruz de Calvario. Y bastó, fue suficiente para el Dios Padre que su Hijo viniera obedientemente a cumplir ese sacrificio, el cual iba a dar liberación a la humanidad. Para que los hombres reciban el don de la vida eterna, han de creer en Él. Amigo que me escucha, si tú quieres recibir la vida eterna, tú tienes que creer en Jesucristo, en el Salvador. Porque Él lo hizo por ti en la cruz de Calvario. Resumen de Juan. En el libro de Juan, él deja de lado toda mención al nacimiento e infancia de Jesús y comienza su relato de la vida de Cristo con el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo un gran impacto sobre la nación de Israel, de modo que fue interrogado por los líderes religiosos, por los fariseos, escribas, sacerdotes, acerca de su persona y de sus propósitos. Pero Juan puso en claro que él no era el Cristo, el Mesías, sino simplemente el heredor de Cristo. Lean Juan 1, versículo 29 al 34. En este párrafo Juan registra la reminiscencia de Juan el Bautista acerca del bautismo de Jesús. Aquella ocasión en la que Jesús fue identificado como el Mesías y ungido como Salvador y Rey de Israel. Y yo no digo solamente de Israel, sino Rey del universo. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Él es el Rey del universo. Juan nos explica la verdadera personalidad de Jesucristo al desarrollar su tema de que Jesucristo es Dios, cuando declara de inmediato su deidad. Juan 1:1. Juan 1:1, lo voy a leer, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Juan proclama tres verdades esenciales acerca de Cristo. Número 1, Él es eterno. En el principio era el Verbo. Número 2, Él es distinto de Dios. El Verbo era con Dios. Y número 3, Él es idéntico en esencia a Dios. El Verbo era Dios. O sea que claramente Jesucristo y Dios son uno. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Juan afirmó que Cristo es el creador de todas las cosas, lo cual constituye una profunda declaración de su deidad. Capítulo de Juan, del 1 al 3, con el Génesis 1:1, tiene la misma información demostrando la unidad de Cristo con Dios. Léanlo, Juan 1:3 y Génesis 1:1. Y eso está hablando igualmente de que Cristo al principio estaba con Dios y era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Algo que es a veces un poco difícil de entender, pero cuando usted está teniendo discernimiento y está escudriñando la palabra, el Espíritu de Dios le va dando más sabiduría y entendimiento, y usted va a comprender mejor las cosas de la Biblia, como el Verbo, como lo dice claramente, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo viene siendo aquí Jesucristo, la palabra. ¿Qué usó Dios para crear el mundo? Usó su palabra, pero Juan lo enseña aquí como el Verbo, y Verbo es la palabra, y la palabra es Jesucristo. En otra palabra lo voy a leer así. En el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Lo leí de la manera más fácil para que lo puedan entender. Juan 1:1. Bendito sea el nombre de Jesús. Al hablar acerca de quién es Jesucristo, Juan habló de un momento en el tiempo cuando este Dios eterno se hizo carne, añadiendo verdadera humanidad a la deidad de Jesucristo. Juan 1:14. Juan presenta a Jesucristo como el Dios hombre. Algo que es real, porque Jesucristo era el mismo Dios hecho hombre. Lo dice toda la Biblia. Le quise traer esto acerca del libro de Juan, el cual nos lo aclara un poco más sencillo. Y a veces no tan sencillo, pero tratamos de entenderlo y comprenderlo, porque el Espíritu de Dios nos da revelación e iluminación. Pero el libro de Juan es un libro de teología, un libro hermoso de leer. Casualmente lo estamos estudiando en un curso de teología que estoy cogiendo. Yo le doy gracias a mis hermanos, a cada uno de ustedes por su sintonía. Si les gusta el video, por favor, un dedito para arriba para que el video siga corriendo y otras personas puedan tener ese conocimiento acerca de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Salvador Jesucristo, a quien le damos toda la gloria y toda la honra. Seamos todos bendecidos, será hasta la próxima. Bendiciones.